alguien pudiera tener en su casa utensilios hechos con partes del cuerpo humano, como cuencos hechos con un cráneo o sillas con espaldas? Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y hoy os voy a contar el caso de Ed Gein. Para entender bien este caso, primero tenemos que hablar un poco del contexto que tenían en el lugar y el momento en el que sucedió todo. El pueblo de Plainfield, en Wisconsin, era un lugar que parecía estar detenido en el tiempo, con una comunidad de apenas 700 habitantes, si es que llegaban, rodeada de campos de maíz, carreteras además polvorientas y granjas, muchas granjas familiares. Todo el mundo se conocía, y en ese entorno de aparente calma, donde la rutina se repetía una y otra vez, se gestó la historia de uno de los criminales más perturbadores de todo Estados Unidos. Eran décadas en las que cada familia dependía solo de sus propias manos para sobrevivir. Tenían que cultivar, que cazar, que reparar sus propias cosas y además los inviernos eran extremadamente duros, con temperaturas bajo cero, que dejaban aisladas las granjas durante semanas. Y ese aislamiento físico se sumaba también a un aislamiento más cultural. El pueblo estaba lejos de los centros urbanos y su contacto con el mundo exterior era prácticamente nulo, lo que reforzaba una identidad cerrada, rígida y en muchos casos incluso se podría decir conservador. La religiosidad además tenía un papel fundamental. La iglesia eran, por un lado, centros de reunión, pero por otro lado también guardianes de la moral. La condena a cualquier forma de desviación estaba siempre presente y entre eso, por supuesto, alcohol, relaciones sexuales fuera del matrimonio y todo lo demás. Este clima de estricta moral protestante servía de telón de fondo para muchas familias, incluida la de los Gein, en la que la religión era un marco absoluto de lo que se debía y no se debía hacer. Si habéis visto el vídeo de Jordi Wild, sabréis que se dice Ed Gein y no Ed Gein, aunque yo al principio del vídeo y durante el vídeo seguramente diré Ed Gein muchas veces porque es la forma en la que yo lo digo. Lo siento, intentaré decirlo bien, ¿vale? La granja de los Gein estaba situada a las afueras del pueblo. Era una propiedad muy amplia rodeada de campos que se volvían pantanosos con la lluvia. No era raro que en un entorno rural alguien llevara una vida muy reservada, pero en concreto la granja de los Gein parecía elevar esto a un nivel extremo. Siempre alejados de la vida social y realmente alejados de cualquier conversación que pudieran tener en el pueblo. Tenían solamente las conversaciones básicas. Ed y su familia rara vez se dejaban ver. A ojos del pueblo eran gente un poco extraña, pero desde luego gente nada peligrosa. Por eso, durante años, lo que ocurriría en la granja pasó desapercibido prácticamente para todo el mundo. Culturalmente, Estados Unidos, desde la posguerra, estaba en una plena transformación. La televisión empezaba a entrar en los hogares, el optimismo económico crecía y la vida rural se mostraba en el imaginario como el refugio seguro frente a la agitación de las ciudades. Plainfield representaba esta imagen idílica, un lugar donde los niños jugaban en las calles, no había miedo, las puertas se podían quedar abiertas porque no pasaba absolutamente nada. Y esto daría un vuelco a todo. El escenario no era un simple telón de fondo, fue un caldo de cultivo perfecto. Una sociedad pequeña donde la soledad podía pasar inadvertida, un aislamiento geográfico que reducía el contacto con el exterior y un hogar convertido en una prisión emocional y psicológica. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. Su padre, George, tuvo trabajos mal pagados y arrastró durante años problemas con el alcohol que erosionaron por un lado su reputación, pero por otro lado su capacidad de sostener física y psicológicamente su hogar y por supuesto económicamente. Su mujer, Augusta, era la figura dominante. Era una devota luterana, muy intransigente y convencida de que el mundo exterior corrompía las almas y de que toda mujer excepto ella encarnaban la tentación y el pecado. Decía constantemente, y perdonadme por la palabra, que eran todas unas putas. Cuando el pequeño negocio familiar que tenían fracasó, tenían un negocio de ultramarinos, Augusta en 1914 trasladó a toda su familia a una granja a las afueras de Plainfield, porque decidió que este lugar, desde luego, era mucho mejor alejado de la ciudad. George, apagado por la bebida y la frustración, cedía el control del hogar a Augusta, quien ocupaba ese espacio con una doctrina feroz, lecturas bíblicas diarias, sermones domésticos contra la lujuria y el vicio. Normas muy estrictas sobre con quién hablar, que era prácticamente nadie excepto ella. Qué ver, qué no ver y qué pensar. No se trataba de una religiosidad más compasiva, sino muy punitiva. El miedo al mundo como método de crianza era lo que Augusta llevaba por bandera. Este patrón marcó a los dos hijos, Henry y Ed, que no lo he dicho, pero bueno, Henry tenía 5 años más que Ed.
La infancia de Ed transcurrió bajo este régimen de control y este aislamiento absoluto. Fue un alumno correcto, muy correcto en lo académico, un lector muy aplicado, pero socialmente era muy retraído. Todos sus compañeros le recuerdan como un niño muy tímido, muy callado, que hablaba a veces solo, que se reía de repente. Un defecto en el párpado y su extrema timidez lo convirtieron en blanco ocasional de burlas, reforzando su tendencia a refugiarse en la fantasía y, por supuesto, en su casa. Intentos espontáneos de hacer amistades eran coartados constantemente de raíz por Augusta, que le reprendía por contaminarse con otros niños, y especialmente con otras niñas. Ed cumplía con las faenas de la granja, aprendió a cazar, aprendió a despellejar animales y a aprovechar cada recurso. Habilidades muy comunes en el medio rural, pero que, sumadas al aislamiento y a la narrativa moral de su madre, irían adquiriendo con los años un peso simbólico muy inquietante. La socialización de Ed, por tanto, fue mínima y altamente supervisada. Cada vez que se acercaba a alguien que a su madre no le gustaba, le reprendía. No hubo espacios naturales para el aprendizaje de las habilidades sociales, que lo que permiten es que en la infancia los niños vayan ensayando la autonomía, vayan matizando la visión del mundo y tengan un poco otro punto de vista, además del de su familia, de cómo es el mundo exterior. La combinación de la timidez, la vergüenza y lo que su madre le decía consolidó en él un estilo interpersonal muy sumiso, muy hipervigilante y sobre todo muy temeroso a la crítica. Ed desarrolló una relación de dependencia emocional con Augusta, lógicamente. La necesitaba como brújula moral, como la única fuente de aprobación, la única fuente que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Este vínculo de apego fuertemente ansioso se convirtió en un eje de su identidad. Ella, Augusta, era la voz interna de Ed y Ed la necesitaba. Henry, que como hemos dicho antes era 5 años mayor que Ed, tenía una lectura más sana de su entorno y con el tiempo empezó a cuestionar el poder absoluto de Augusta y la devoción por ella que tenía Ed. Henry animó a Ed a poner límites a su madre, señalando que aquella religiosidad era asfixiante y que el aislamiento no los hacía mejores, no los hacía más puros, los hacía más vulnerables a lo que había en el mundo. Ed, en cambio, respondía defendiendo a su madre con una mezcla de lealtad y de miedo. Mucho miedo a perder su aprobación. Esto hizo que los hermanos se fueran distanciando poco a poco. Con la muerte de George, su padre, en 1940, la autoridad materna se volvió aún más incuestionable, porque ya sí que no había nadie que le pudiera decir que no tenía razón. Las obligaciones en la granja recayeron al total sobre sus hijos, y Henry empezó a relacionarse con una mujer del pueblo y a fantasear con una vida fuera de la granja, algo que a Augusta, por supuesto, no le gustaba y que Ed vivía como una amenaza a la unidad familiar. Porque claro, Henry podía irse de la casa y eso a su madre le destrozaría. El 16 de mayo de 1944, durante la extinción de un incendio de unos matorrales dentro de la propiedad de los Guin, Henry murió trágicamente. Ed avisó a las autoridades diciendo que había perdido a su hermano en el humo. Sin embargo, condujo a los agentes hasta el cuerpo, en el punto exacto, la verdad que con una precisión sorprendente. Y entonces empezaron las preguntas. No solo por eso, sino porque el forense, cuando hizo la autopsia, vio que había golpes en la cabeza. La muerte aún así se atribuyó oficialmente a la asfixia por el humo y el caso no prosperó. Pero queda pinceladas, y mucha gente que hipotetiza que quizá Ed pudo matar a Henry dentro de una discusión entre hermanos. Esto podría ser así y sería importante saberlo porque si Henry hubiera sido la primera víctima por así decir, mortal, sí, de Ed, estaríamos hablando de un asesino en serie. Pero si Henry no hubiera sido víctima de Ed y solamente tuviera las víctimas que vamos a ver después, no podemos hablar de un asesino en serie. Es decir, esto marcaría la diferencia. Pero la realidad es que Henry no es una víctima confirmada de Ed. El fallecimiento se marcó como que había sido un fallecimiento a causa del humo y todo quedó ahí. Sin embargo, a partir de aquí quedaron solamente Ed y su madre contra el mundo sin nadie que pudiera cuestionarle, ni decirle que lo que su madre decía no era correcto. Esa soledad reforzó el circuito cerrado de dependencia que tenía Ed con su madre. Augusta enfermó poco después y Ed se dedicó a cuidarla, intensificando la simbiosis que arrastraban desde su infancia. El hogar se convirtió en un santuario a su figura, habitaciones cerradas para preservar la pureza de su madre, normas domésticas que replicaban la moral de su madre. Y cuando ella falleció en 1945, no solo murió la persona más influyente de la vida de Ed Gein,
Colapsó la estructura que organizaba sus límites, su identidad y su modo de relacionarse con el mundo. El niño, que había aprendido a vivir mirando a su madre como la única brújula, quedó convertido en un adulto sin capacidad para acercarse a otras personas, aferrado a rituales y a recuerdos para poder sostenerse, porque no le quedaba absolutamente nada más en el mundo y no le quedaba nadie más, solamente el recuerdo de su madre. A partir de ahí se localiza el punto de inflexión. El duelo no siguió su curso adaptativo, sino que se congeló. Ed cerró, selló las habitaciones, eran inviolables, para preservar el recuerdo de su madre, y así él empezó a convivir en el resto de zonas de la casa que no eran ni la habitación de su madre ni lo que él llamaba el salón bueno, que era, por así decir, el salón de su madre. Esas habitaciones, esas zonas de la casa permanecieron intactas, pero el resto empezó a hundirse en el abandono y empezó a hundirse en la sociedad más absoluta. Ed era un lector voraz y empezó a leer publicaciones muy sensacionalistas, manuales de anatomía, comenzó a mezclar curiosidad, recuerdos de la granja, empezó también a coger libros relacionados con crímenes, empezó a gustarle, pues bueno, un poco de más esta literatura que hablaba de cosas escabrosas. Y no solo eso, sino que también empezó a interesarle de más el hecho de trabajar la piel de los animales. ¿Pero solo la de los animales? La línea entre el pensamiento y la acción se fue disolviendo y ahí se enmarca el inicio de las profanaciones de tumbas y de la construcción de objetos con restos humanos, como intentos desorganizados de reparar el vacío, de traer de vuelta y de habitar literalmente una piel que pudiera sustituir a la de su madre, para así poder estabilizar su identidad. Desde la criminología, este punto de inflexión puede explicarse como la convergencia de tres fuerzas. Por un lado, la vulnerabilidad de base, la personalidad dependiente, las pocas o nulas habilidades sociales, y por otro lado, el segundo punto sería el trauma acumulado. El trauma acumulado por las pérdidas en cascadas. Al final perdió a su padre, después perdió a su hermano, después perdió a su madre, y el tercer punto, un entorno de aislamiento que te impide la regulación externa. Entonces comienzan los rituales, porque el ritual ofrece una ilusión de control. La repetición de algo calma momentáneamente los caos internos y esto lo que hace es que él vaya repitiendo la acción de crear objetos con cuerpos humanos. Ahora vamos a hablar primero de la casa de los Guin. En la planta principal, las estancias que estaban asociadas a Augusta, como ya hemos dicho, el dormitorio y el salón bueno, permanecían selladas y apenas pisadas desde que ella perdió la vida. Un polvo fino sobre la superficie, superficies intactas, cortinas echadas, muebles muy bien conservados, como si esperaran el regreso de alguien. En contraste, el resto de la vivienda descendía a un desorden orgánico, un desorden oscuro. Mucha suciedad acumulada, objetos apilados, un olor agrio que lo impregnaba todo. Y así era como se encontraba la casa de los Guin cuando lo encontró la policía. Sin embargo, antes de eso hay mucho más. La segmentación extrema del espacio cumple una función defensiva. Sellar habitaciones no es solamente preservar el recuerdo, es dar una imagen de que lo puro se protege y lo impuro no. Lo puro era todo lo que estaba relacionado con su madre y el resto era impuro. Ed transforma la geografía doméstica en un sistema de fronteras morales, lo que está bien, lo que está mal, lo que es puro y lo que no. En un santuario materno. Allí el tiempo no transcurre y fuera de él el tiempo y la vida se pudre. Eso no es solo un detalle estético, sino un síntoma. El duelo, como hemos dicho, pues no estaba procesado y es como si hubiera colocado el pasado en una vitrina y estuviera condenando constantemente el presente. El desorden de la casa no era simplemente un caos sin sentido, tenía una función. Los caminos que quedaban libres siempre llevaban a los mismos sitios. La poca luz o la ausencia de luz servía para evitar las visitas. La acumulación de objetos hacía difícil que alguien pudiera ver desde fuera. Y al mismo tiempo creaba una especie como de piel que protegía la casa, como si fuese una coraza ante extraños, ante intrusos o ante gente demasiado cotilla. En psicología a veces se comparan las casas con el cuerpo. Las paredes son un poco los límites de uno mismo, las ventanas, los ojos, las puertas serían pues lo que deciden quién entra, quién no en nuestra intimidad, en nuestra vida. Y en el caso de Ed, esta metáfora no es solo simbólica, parece que él la vivía de forma bastante literal. El ambiente dentro de la casa lo refuerza todo. La temperatura cambiante, los malos olores, la penumbra constante y la suciedad crean un lugar en el que resulta incómodo estar plenamente consciente. Ese clima hace que la mente como que se adormezca y caiga en las rutinas de forma casi automática. Cuando alguien vive así, se mueve por costumbre más que por decisión. El entorno te empuja
a pensar solo en lo inmediato, en el ahora, a buscar alivios rápidos. Al no haber vínculos humanos que regulen estas emociones, es la propia casa la que cumple este papel. Pero esto tiene un coste. Cada vez se necesitan más rituales, más encierro para conseguir la misma sensación de calma. Y al final la casa pues parece tener una vida propia, ¿no? Dicta el ritmo. La persona lo único que hace y lo único que puede hacer es obedecer. Esta lectura espacial ayuda a entender un poco por qué la vida social de Ed quedó reducida a intercambios superficiales. ¿Por qué el pueblo no detectó lo que estaba sucediendo? Una vivienda alejada, con cortinas cerradas, con hábitos nocturnos, que ofrece pocas rendijas para la mirada. Los inviernos duros y la dinámica rural, pues bueno, es verdad que normalizan un poco la ausencia prolongada de una persona y que alguien tenga rutinas silenciosas, pero, es increíble pensar que nadie se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo a pocos metros de sus casas. Su vida exterior era corta, pero parecía completamente inofensiva. Hacía pequeños encargos para ganar dinero, ayudaba en granjas de las vecinas, trabajaba incluso como niñero ocasional, hacía tareas menores de mantenimiento, pero a mí lo que me sorprende mucho es que la gente le confiaba a sus hijos. O sea, la imagen que tenían de él era como de una persona tan inofensiva a pesar de ser raro, de ser extraño, de no ser pues muy sociable, pero le confiaban a sus hijos, es decir, sí que daba una imagen de ser una persona, desde luego, no capaz de hacer todo lo que después hizo. Los vecinos le describían como peculiar pero servicial, alguien que no levantaba sospechas y estaba dispuesto a ayudar si otra persona se lo pedía. El primer paso de su escalada criminal se dio en el cementerio. Gin empezó a frecuentar tumbas recién abiertas. Buscaba quiénes eran las últimas chicas, maduras, que hubieran fallecido en circunstancias no demasiado violentas. Y, en su imaginación, que pudieran evocar la figura de su madre. Según sus propias confesiones, lo que hacía era acudir por la noche, cuando había una luna tenue, desenterraba los cadáveres y los trasladaba a la granja. La motivación no era simple necrofilia, como algunas personas pueden decir, o al menos no necrofilia en el sentido clásico. Se trataba de una compulsión por devolver a la vida de alguna forma la presencia materna y reconstruir con restos humanos pues lo que había podido perder, la parte emocional que había perdido de su madre. El saqueo de las tumbas le ofrecía materia prima para un proyecto que era un poco inquietante: recomponer un cuerpo, hacer una especie de traje con el que él pudiera transformarse en su madre y así pues quizá habitar una feminidad imposible o que siempre le habían plantado demasiado lejos. Lo que para cualquier persona era una transgresión sagrada, para él se convirtió en un ritual muy íntimo, una forma de sostener su identidad que estaba ya absolutamente rota. No se sabe si hubo o no actos sexuales con los cuerpos. Yo creo que realmente no tuvo por qué haberlos. Quizás sí, pero yo creo que no tuvo por qué haberlos. Creo que era su forma de conectar con las mujeres. Su madre, y esto es algo que me explicó Beatriz de Vicente, que ya sabéis que fue mi profesora y que fue una profesora fantástica, cuando nos contaba este caso nos decía, su madre le decía que todas las mujeres eran malas, todas las mujeres representaban la lujuria, eran todas putas, pero las mujeres vivas. Nadie le dijo nada de las mujeres muertas. Quizá las mujeres muertas, como ya no tenían vida, ya no podían representar la lujuria y por tanto no eran un peligro. Quizá esta era la única forma en la que Ed Gein veía posible relacionarse con mujeres, acercarse a la feminidad, acercarse a las mujeres y no solo recuperar a su madre, sino también recuperar un poco esa parte de él mismo que le habían arrebatado, que es conocer a otras personas, conocer al sexo opuesto y tener un poco esas relaciones sociales, aunque no se pueden llamar sociales porque la persona no tiene vida. Pero bueno, no sé si me explico. Creo que el interés no era realmente un interés sexual, sino un interés, por un lado, por supuesto, de recuperar esa figura materna y de poder reconectar con su madre, incluso hacerse un traje con el que quizá él pudiera ser su propia madre, no lo sé, pero también poder conectar un poco con eso que siempre se le había negado, que eran las mujeres, y conectar de una forma que no fuera un pecado o que su madre no le hubiera dicho que estaba mal. Pensad que si su madre era la brújula y era la que le decía lo que estaba bien y estaba mal, probablemente él le preguntara, oye, ¿esto puedo hacerlo? ¿Esto no? ¿Esto sí? ¿Esto no? De tal manera que cuando su madre pierde la vida, él pierde esa persona de referencia a la que preguntarle si algo está bien o no. Y seguramente se sentó y pensó, vale, las mujeres representan la lujuria, las mujeres no me puedo acercar a hablar con ellas, pero ok, las mujeres vivas. Pero nadie me ha dicho nada de este otro tipo de mujeres que también existen y que no representan la lujuria.
No sé, es un poco, iba a decir mi hipótesis, no es mi hipótesis, es lo que me contó Beatriz de Vicente y me pareció muy útil, me pareció muy inteligente y pues os lo quería transmitir también. De estos saqueos surgieron los primeros objetos macabros. King utilizaba piel, huesos y órganos para fabricar utensilios y adornos. Cuencos hechos con cráneos humanos, sillas hechas con espaldas humanas, cinturones hechos con pezones, máscaras hechas con piel humana, lámparas, guantes. Lo aberrante era que usaba únicamente restos humanos, pero es que además tenían una función simbólica, no eran trofeos de dominación como ocurre con otros perfiles criminales, eran objetos de sustitución y de recreación, eran un intento de domesticar la ausencia, de tener símbolos tangibles que no le hicieran sentir tan solo, de habitar el recuerdo a través de lo físico. Entre esos objetos destacó el célebre traje de piel femenina, que era una especie de armadura hecha con restos humanos. Según sus palabras, esto le permitía sentirse mujer. Aunque en el fondo lo que buscaba, o eso se cree, era ver a su madre y poder reencarnar a su madre, la figura de su madre, a través de un acto como de mimetismo. Y por tanto tenía un chaleco hecho con piel humana, unos guantes que estaban excelentemente cosidos, caretas que... Voy a poner una imagen, así que por favor, si sois sensibles, cerrad los ojos cuando cuente 3, ¿vale? Y no los volvéis a abrir hasta que os avise. 1, 2, 3. Esta es una de las imágenes más comunes. La habréis visto seguramente recreada en películas que vamos a hablar después. Incluso la tenéis que haber visto por internet. Pero bueno, es la imagen más representativa. Podéis volver a abrir los ojos porque ya le he quitado. Simplemente, bueno, que sepáis que hacía absolutamente todo tipo de artilugios con piel, huesos, órganos, le daba igual. La verdad es que era un excelente curtidor de piel y si se hubiera dedicado a eso en lugar de dedicarse a cometer crímenes, podría haber conseguido quizá reorganizar su vida y salir adelante, pero bueno, eligió el camino que no. El salto de la fantasía a la acción se dio casi sin fricciones, porque no había nadie que le pusiera freno. La granja, oscura, apartada, era un espacio donde podía dar forma a todos esos impulsos que tenía sin riesgo a ser descubierto y a ser frenado. Cada profanación, cada objeto construido, cada cosa que hacía reforzaba el círculo adictivo. Ansiedad, ritual, alivio y de nuevo ansiedad. La conducta se volvía muy necesaria, repetitiva, pues como cualquier compulsión, ¿no? En 1954, Ginn cometió su primer asesinato conocido, el de Mary Hogan. Aquí vemos un salto cualitativo. Ya no le bastaba con desenterrar cuerpos, necesitaba crear su propia materia prima. El crimen introdujo un matiz nuevo, el poder de decidir sobre la vida y la muerte de alguien, de convertirse en creador, no solo en saqueador. 3 años más tarde, en 1957, la escalada alcanzó un punto culminante con el asesinato de Bernice Gurdon, dueña de la ferretería local. Su progresión ilustra la desensibilización. La mente se acostumbra a la violencia y realmente a prácticamente cualquier estímulo que nos genere algo. Y busca más para obtener el mismo efecto. Pasa lo mismo con las drogas, pasa lo mismo con el sexo, pasa lo mismo con un montón de cosas, la desensibilización. No voy a hablar ahora mismo de las víctimas porque vamos a tener un apartado sobre victimología, ¿vale? Y será ahí cuando os cuente absolutamente todo. Simplemente os quería detallar que, bueno, dio este salto en su escalada criminal y comenzó a terminar con la vida de personas. Desde el análisis criminológico, su escalada criminal se puede interpretar como la transición de 3 fases. Primero, la fase sustitutiva. Usar restos exhumados para mitigar el vacío afectivo. Segundo, la fase constructiva. Transformar estos restos en objetos simbólicos que le devolvieran el control y sobre todo la cercanía con su madre y con la memoria de su madre. Y tercero, la fase activa, la producción de la propia materia prima mediante el asesinato, cuando el cementerio ya no era suficiente y necesitaba algo más. Lo interesante es que a diferencia de otros asesinos en serie, él no buscaba control, no buscaba placer sexual, no buscaba notoriedad. Ginn tenía una motivación muy clara, una motivación principal que era la restauración del vínculo perdido. Una forma al final desviada de duelo, pero que derivó en crímenes ritualizados y crímenes horribles. La victimología, y ahora sí, en el caso de Ginn es clave. Sus objetivos confirmados fueron mujeres de mediana edad que a ojos de Ginn evocaban rasgos de su madre, carácter principalmente. No buscó adolescentes, no buscó perfiles aleatorios, escogió mujeres que por su biografía y simbología encajaban en su narrativa de sustitución de Augusta.
En el caso de Mary Hogan, que terminó con su vida en diciembre de 1954, ella era la propietaria encargada de una taberna de la zona. Era conocida por su carácter fuerte, con su trato directo con la clientela. De hecho, es que mucha gente la comparaba con la propia Augusta, y quizá esto fue pues lo que le hizo elegirla. Su desaparición se percibió como un golpe a la vida social del pueblo, porque no solo faltaba una mujer, faltaba una voz muy habitual en el espacio público, faltaba alguien que hacía de bisagra entre los vecinos, los trabajadores habituales, daba conversaciones cotidianas. En el local se hallaron signos de violencia y restos de sangre, pero no se halló el cuerpo. Aún así, el caso quedó, por supuesto sin resolver, cerrado como una desaparición con sospecha de homicidio. Ginn atrajo a Mary Hogan, la mató de un disparo y durante años llegó incluso a bromear diciendo que ella estaba en su casa. Era verdad, ella estaba en su casa, pero claro, nadie le creyó, todo el mundo se lo tomó como, bueno, pues una excentricidad más de todas las que Ginn tenía. Después llegó Bernice Gordon, 16 de noviembre de 1957. Funcionó como detonante. Este fue el detonante de la caída de Ginn. Bernice era la dueña de la ferretería local y su desaparición fue detectada de inmediato porque el negocio quedó abierto y el mostrador quedó con un rastro, un recibo reciente por un anticongelante que había comprado Ed Gein. Ponía su nombre bien claro. La escena tenía los elementos de una sustracción rápida. Estaba la ausencia de la propietaria, una caja registradora forzada y movida además, y un hilo documental directo hacia el vecino más peculiar del pueblo. En este caso la victimología se superpone con la oportunidad, porque Ginn conocía la rutina de la tienda, sabía cómo acceder a la víctima, tenía una excusa banal, en este caso la compra del anticongelante, y contaba con un espacio doméstico preparado para la manipulación post-mortem que haría después. A diferencia de Mary, aquí sí que hubo una trazabilidad inmediata, que fue en este caso el recibo a nombre de Ginn, y una escena secundaria, que fue el cobertizo que le delataba, luego veréis por qué. Comparando ambos casos, los casos de las dos víctimas, emergen algunos patrones. Primero, la victimología de la que ya hemos hablado y ya hemos comentado. Segundo, la logística del entorno. La proximidad real, la proximidad social, todo esto le permitió pues, abordar a la víctima sin realmente una planificación muy compleja detrás, porque si hubiera planificado no hubiera dejado su nombre ahí, no hubiera dejado ese ticket. Y tercero, la finalidad post-mortem, que era la manipulación del cuerpo y pues, realizar objetos con este cuerpo, que además no respondía como a un encubrimiento o a hacer desaparecer el cuerpo, sino a la finalidad simbólica de la que hemos estado hablando durante todo el vídeo. Uno de los matices importantes del caso es que a Ed Gein se le confirman dos asesinatos, Hogan y Gordon, aunque siempre se ha pensado, se ha sospechado que podía haber otras desapariciones que estuvieran relacionadas con él. Pero al haber solamente dos víctimas, esto no lo sitúa en la categoría clásica de asesino en serie, que necesita 3 o más víctimas. Se le denomina pseudo asesino en serie. ¿Por qué? Porque se cree que de no haber sido detenido, podría haber tenido una tercera o una cuarta víctima, incluso que pueda haberla sabido y simplemente pues, no están detectadas. Por eso, pseudo asesino en serie. La investigación policial del caso de Ed Gein arrancó con la desaparición de Bernice Gordon, y desde el primer minuto estuvo guiada por un rastro documental tan simple como decisivo, que fue el último recibo de la ferretería. Emitido pues para él, para un anticongelante, a su nombre, estaba escrito a mano, no había ninguna duda. En el pueblo, además era un pueblo donde casi todo el comercio funcionaba un poco a crédito, ¿no? Con anotaciones manuscritas y demás, este apunte es que era el hilo directo, el hilo perfecto entre la ausencia de la comerciante y un vecino, bueno, pues conocido por su rareza. El hijo de Bernice era agente del sheriff y ya había oído comentarios pues, muy raros por parte de Ginn y conocía además pues, su relación con la tienda. Con este mínimo detalle, mínima causa probable que era el ticket, la comisaría consiguió organizar una visita a la granja. Cuando cayó la tarde fueron hacia allí y al acceder a la propiedad, pues lo que era una sospecha de que él podía tener dentro de la casa a Bernice se tornó en una escena del crimen mucho mayor de la que todos pensaban que se iban a encontrar y mucho mayor de la que realmente ni siquiera nos podríamos imaginar si no conociéramos el caso. En el cobertizo los agentes hallaron el cuerpo de Bernice colgado boca abajo, eviscerado, no tenía prácticamente ninguno de sus órganos internos, por supuesto los órganos sexuales femeninos estaban arrebatados y bueno, estaba en ese momento, no en ese momento él, pero sí se veía que el cuerpo había estado manipulado hace no mucho y estaba tratando de utilizarlo para continuar haciendo objetos. No se sabe qué tipo de objetos porque el cuerpo todavía sí que se encontraba por fuera completo, pero bueno, se encontraba en unas condiciones horribles. Y no solo eso,
sino que el resto de objetos que se encontraron en la casa y el resto de condiciones en las que se encontraron en la casa fueron tan apabullantes y fueron tan horribles bueno, algunos policías tuvieron que detenerse a vomitar. De verdad, fue, tal como lo cuentan, fue una experiencia probablemente la peor que esas personas tuvieron que tener hasta ese momento. Se detuvo a Ed cuando se le encontró y se iniciaron los protocolos que para un cuerpo de sheriff con recursos limitados supusieron un salto de complejidad muy grande. Asegurar todo, fotografiar, medir, documentar, siempre tratar de no mover nada hasta que estuviera todo hecho. Y bueno, la entrada a la vivienda principal abrió además un segundo nivel de investigación. Los agentes se encontraron con estancias selladas, de las que ya hemos estado hablando, en contraste con zonas de uso cotidiano con objetos fabricados a partir de restos humanos. Es que esto tuvo que ser horrible, seguramente la primera y última vez que estas personas vieron algo así. El inventario posterior no solo probaría delitos de profanación y homicidio, sino que también pues, dibujaría un poco el patrón ritual que tenía Ed Gein. La investigación se bifurcó en tres líneas complementarias. La primera, el homicidio de Bernice, la reconstrucción minuto a minuto, el trazado de cómo transportó el cuerpo hasta la granja. La segunda línea era la desaparición de Mary. Había que releer el expediente que había de ella como persona desaparecida, ¿no? Entrevistar más a las personas que la habían visto por última vez, ver si había algo en la casa pues, que pudieran identificar a Mary quizá con alguno de los cuencos, de las sillas, en fin, con cualquier cosa que pudieran encontrar. Y la tercera, la profanación de las tumbas, cotejar los registros del cementerio de Plainfield con los reportes de robos en sepulturas y verificar la tierra removida y todo lo que fuera necesario para intentar encontrar los cuerpos de esas personas que habían sido robados y poder devolvérselos a su familia. Aunque no fuera en el estado que a la familia le hubiera gustado, por supuesto, pero esto también fue una tercera línea de investigación que tuvieron. El interrogatorio de Ed Gein fue tan revelador como frágil desde el punto de vista jurídico. Ofreció datos intermitentes, a veces confesiones parciales, a veces negaciones, lagunas de memoria que podían ser reales, que podían ser falsas, estratégicas, Se atribuyó incursiones nocturnas en el cementerio, eso sí. Habló de periodos negros, describió una lógica bastante propia de una persona con problemas, trastornos mentales. Seleccionaba mujeres de mediana edad, eso sí que lo fue diciendo, mujeres que le recordaran a su madre. Sin embargo, el modo en el que se obtuvieron algunas de las manifestaciones, de las confesiones, la presión ambiental, la duración de las sesiones, el trato físico hacia el acusado, al final acabarían siendo muy cuestionadas hasta el punto que partes de sus declaraciones se declararon inadmisibles posteriormente por la vulneración de las garantías legales del acusado. Por eso es importante hacer bien los interrogatorios, porque si no luego no sirven en el juicio. La trazabilidad entre una pieza y la persona desaparecida se convirtió en la llave para poder cerrar casos abiertos. Y todo ello se integró en informes periciales redactados con un detalle, la verdad que inusual para la época. Pero sabían que el juicio en un futuro iba a examinar cada cadena probatoria, que todo estuviera bien hecho, que todo estuviera bien documentado, y la verdad es que lo hicieron bastante bien dentro de la época y de lo que podían y las herramientas que tenían. La espectacularidad del hallazgo atrajo a periodistas, pero La espectacularidad del hallazgo atrajo a periodistas y para no comprometer el proceso, la oficina del sheriff limitó el acceso a la escena, pero es verdad que no pudo evitar filtraciones y finalmente los periódicos se acabaron enterando de todo. En el plano psicológico y médico-legal, la investigación incluyó una evaluación de capacidad de Gein para poder ser juzgado. La presencia de rituales, el aislamiento extremo, la temática obsesiva, todo esto impulsó a la fiscalía a tener que solicitar peritajes psiquiátricos. Desde el punto de vista operativo, esto afectó a los tiempos y, por supuesto, al modo de interrogar. Un sospechoso con posible psicosis o con funcionamiento delirante no es un informante fiable y al final cualquier dato debía ser contrastado siempre con una evidencia material. Esto puso una carga probatoria muchísimo más grande en todo lo que habían encontrado en la casa. El caso de Ed Gein constituye un desafío a la hora de construir un perfil psicológico y un perfil criminológico porque su conducta realmente no encaja plenamente en las categorías tradicionales que tenemos de asesino en serie. No es un psicópata, no es un depredador sexual, su trayectoria vital muy marcada por este duelo patológico, el aislamiento social extremo además,
muy llevado al extremo, las fantasías rituales de sustitución, todo nos obliga a pensar en un perfil más híbrido, donde conviven elementos psicóticos, también rasgos de personalidad disfuncionales y motivaciones simbólicas, en lugar de realmente un patrón homicida más instrumental como pueden tener otras personas. El análisis, por tanto, debe ser a partir de tres ejes: la estructura de personalidad, los síntomas clínicos y observados y la traducción criminológica de los actos. En el plano clínico-psiquiátrico, los especialistas que lo evaluaron hablaron de episodios psicóticos, delirios y posibles diagnósticos de esquizofrenia o de trastorno esquizoide con episodios psicóticos. Sus declaraciones intermitentes, a veces incoherentes, lo que mostraban era un pensamiento con tendencia a la disociación y a construcciones de una lógica interna muy distinta a la realidad compartida que tenía el resto del universo. La fabricación de este traje de piel, además, podía leerse como un delirio de transformación corporal, un intento literal de encarnar a su madre o de acceder un poco a una identidad femenina imposible que siempre le había sido negada. Otros rasgos apuntan también a un trastorno de personalidad con componentes más esquizoides por el aislamiento, la pobreza emocional, el retraimiento social o antisociales, e incluso también podían estar a la vez, ¿no? Podía ser un poco más híbrido. Por la violación de las normas, por los delitos contra las personas, también contra los cadáveres, por el homicidio, etc. Y es probable que la mejor descripción sea realmente la de un trastorno psicótico crónico con rasgos de personalidad patológica, donde realmente el síntoma central es como tal la incapacidad de elaborar la pérdida y la necesidad de recrear este vínculo a través de todas las conductas criminales que hubo. Pero es verdad que este es un tema muy complejo y muy difícil. Esto fue un poco lo que dijeron los psiquiatras. La motivación sexual en Ed Gein ha sido un objeto de debate. Algunos autores le atribuyen parafilias como la necrofilia, como el travestismo ritual, pero yo la necrofilia, honestamente, ya os lo he dicho, ya os lo he explicado, pues no la veo tan clara. Desde el enfoque de la psicopatía criminal, Ed Gein no encajaba en el arqueotipo de psicópata de Hare, el psicópata con el que todos definimos psicópata. No era carismático, no era manipulador social, no mostraba frialdad estratégica, más bien era socialmente torpe e ingenuo en sus relaciones y tampoco hay evidencia de un estilo interpersonal calculador ni de una búsqueda de beneficio instrumental. Lo que sí hay es una desconexión emocional profunda y una cosificación absoluta del cuerpo humano. En este sentido podemos hablar de un perfil no psicopático, pero igualmente peligroso, porque su falta de contacto con la realidad pues lo hacía absolutamente imprevisible y eso era precisamente lo que le hacía aún más peligroso, incluso se podría decir que personas con un perfil más psicopático. Porque ya sabéis que los psicópatas solo delinquen el 1%. El procedimiento judicial contra Ed Gein se convirtió en uno de los más complejos y más mediáticos de la época, no tanto por la cantidad de víctimas, que hemos visto que realmente eran 2 confirmadas, sino por el carácter absolutamente excepcional de los hallazgos y, por supuesto, por la necesidad de saber si el acusado podía ser considerado responsable penal o no. Si por el contrario, pues tenía que ser tratado como una persona con una enfermedad mental y, por tanto, no podía ser juzgado. Fue formalmente acusado del asesinato en primer grado de Bernis, solo fue acusado por ese, porque pues, su cuerpo es el que habían hallado en la propiedad, en circunstancias completamente irrefutables y era el caso que la fiscalía sabía que podía ganar. Antes de celebrarse el juicio, Gein fue sometido a una batería de evaluaciones psiquiátricas en el Central State Hospital for the Criminally Insane en Waupun, en Wisconsin, y los peritos concluyeron que presentaba delirios, confusión entre la fantasía, la realidad, lo que era cierto, lo que no, y episodios de desconexión psicótica. Esto, especialmente desde un punto de vista procesal, lo que hacía era que Gein no pudiera comprender plenamente la naturaleza de los cargos y, por tanto, no se podía elaborar realmente una defensa porque no podía colaborar racionalmente con su abogado. Por ello fue declarado incompetente para ser juzgado en 1958 y confinado de manera indefinida en un hospital psiquiátrico. Esto no quiere decir que no pudiera ser juzgado nunca, sino que no podía ser juzgado en ese momento. Ese fallo inicial marcó un hito. La comunidad lógicamente esperaba un juicio rápido, un juicio ejemplar, pero es que el tribunal determinó que sin capacidad procesal Ed Gein no podía enfrentarse a la justicia en ese momento. Y esto generó pues un doble efecto. Por un lado, alivio en quienes temían que un proceso inadecuado pudiera anular la causa y sacarle de nuevo a la calle, pero por otro lado frustración pues en la otra parte del pueblo, ¿no? Que lo que veía es que el hospital era un poco una suerte, un refugio para una persona que había cometido actos horribles y que no se lo merecían. Finalmente, en 1968, tras años de informes médicos, de revisiones judiciales, el tribunal concluyó que Ed Gein había alcanzado una competencia procesal suficiente para poder enfrentarse a un juicio.
Es decir, ya podía entender los cargos, podía colaborar y aunque su enfermedad mental persistía, el juicio se celebró en noviembre de 1968 en el condado de Gaussara. Por supuesto, tuvo una enorme cobertura mediática, tuvo un jurado popular, pero la defensa optó por renunciar al jurado popular y dejar la decisión en manos del juez, porque era consciente de que el componente emocional, el componente mediático que había tenido podía sesgar a los ciudadanos y eso podía ser negativo para su cliente. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas físicas absolutamente demoledoras. Es que el cuerpo de Bernays había aparecido en el cobertizo. Además, la evidencia de todos los objetos confeccionados con restos humanos, el testimonio de los agentes que realizaron el hallazgo, el ticket. Bueno, la defensa, por su parte, se centró realmente en la imputabilidad o inimputabilidad de Ed Gein, es decir, si era o no responsable de sus actos y, por tanto, podía ir o no a prisión. Argumentaba que sus actos no respondían a un propósito criminal clásico, sino a una mente más desorganizada. Por culpa del duelo, de la psicosis y de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. El dilema jurídico se planteaba de la siguiente forma. ¿Era Ed Gein un asesino consciente de sus actos o era un enfermo mental que realmente era incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era un delirio? Bueno, pues el 14 de noviembre de 1968 el juez concluyó que Gein era culpable pero inimputable. Es una fórmula que es guilty but insane y significa que no es encarcelado y no fue por tanto encarcelado, sino internado en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. El destino fue el Central State Hospital y posteriormente el Mendota Mental Health Institute en Madison, donde permaneció hasta su muerte en 1984. El descubrimiento de la granja de Ed Gein fue un shock que superó fronteras. Es que se instaló en el imaginario colectivo de Estados Unidos y diría que absolutamente del mundo entero. Hasta entonces era un pueblo, Plainfield, que apenas figuraba en los mapas, que era sinónimo de una vida tranquila del medio oeste, relajada, donde no pasaba absolutamente nada, todo era rutina, paz, campo. Sin embargo, la brutalidad de los hallazgos y el carácter inédito de estos crímenes hicieron que la prensa nacional se abalanzara sobre el caso como con una mezcla de fascinación y morbo, que ya sabéis que en Estados Unidos esto pasa mucho. Lo que encontraron los periodistas era material para titulares inagotables. Máscaras hechas de piel humana, lámparas hechas con piel humana, cinturones hechos de pezones humanos, sillas de espaldas. Es que tenían incluso el proyecto del traje de mujer. O sea, sacaban material ahí para hacer artículos durante meses, incluso durante años. De hecho, llevamos años hablando de este mismo caso. La prensa local, por un lado, trató de manejarlo como un suceso policial grave, pero un suceso policial más. Pero en cuanto los detalles se fueron filtrando, los periódicos de Milwaukee, de Chicago, incluso de Nueva York, comenzaron a publicar descripciones que eran cada vez más gráficas y la granja de los Gein se convirtió en un punto de peregrinación tanto para reporteros como para curiosos y fotógrafos y generó una tensión enorme en el pueblo, un pueblo que no estaba acostumbrado a tanta atención y por supuesto mucho menos a tanta atención negativa. El impacto fue tal que el caso pasó a formar parte de la cultura popular a múltiples niveles. Uno de los ámbitos donde el mito de Gein dejó una huella aún más profunda fue en el cine. En 1960 se publicó la novela Psycho, inspirada en Gein, y poco después Alfred Hitchcock la llevaría a la gran pantalla. Norman Bates, con su complejo materno, su aislamiento, su casa convertida en escenario del horror, se inspiraba, por supuesto, en El granjero de Plainfield. Años más tarde, La matanza de Texas, que salió en 1974, tomaría directamente elementos del caso. El uso de restos humanos para la decoración doméstica, la máscara de piel, por supuesto, la famosísima máscara de piel, y con todo esto se pudo construir el personaje del Leatherface. En 1991, El silencio de los corderos, ya sabéis que se inspiró en algún otro asesino en serie más, no solo en pero también bebió del mito de Ed Gein para el personaje de Buffalo Bill, obsesionado con confeccionar un traje de mujer a partir de, piel humana. Gein, sin haberlo buscado, se convirtió en la semilla de muchos de los villanos más icónicos de la cultura del terror. Y esto no termina aquí, porque como sabéis, sigue saliendo cine y siguen saliendo series, como la que se va a estrenar mañana de Monstruos en Netflix. En la literatura y en el periodismo criminal, su nombre también pasa a ser un poco sinónimo de lo grotesco, de lo inhumano prácticamente. La granja fue destruida en un incendio en 1958, probablemente provocado de forma intencional para que la gente dejara de ir. Y esto lo que hizo fue alimentar aún más la leyenda. Se habló de maldiciones, de vecinos que querían borrar el estigma, de un espacio maldito que nunca debía ser visitado,
El mito del monstruo que vive al lado quedó grabado en la conciencia colectiva y la idea de que un individuo aparentemente inofensivo al que le has dejado a tus hijos para que los cuide, pues puede albergar conductas inimaginables, rompió la ilusión de seguridad que tenía la pequeña comunidad de Plainfield. Y diría que tenía el mundo entero, básicamente. No solo fue una fuente inagotable para el cine, como hemos visto, pues también para la literatura, pero es que también para la música y para los cómics. Bandas de rock, de metal lo han estado citando en sus letras. Programas de televisión lo han recreado, novelas gráficas lo han convertido en un personaje principal. Desde un punto de vista crítico, este proceso un poco de mitificación plantea realmente un dilema, porque por un lado, bueno, convierte a Jean en un referente cultural y esto permite que la historia se conozca globalmente, que podamos hablar de ella, que podamos analizarla, pero por otro lado eclipsa a las víctimas porque trivializa realmente gran parte de su sufrimiento en el momento en el que estás metiendo a este personaje incluso en canciones, ¿no? Desde entonces, cada vez que vamos a una casa oscura en la colina, que vemos a un asesino obsesionado con su madre o una máscara de piel, vamos a estar pensando siempre en la sombra de Plainfield, en Ed Gein. Para acabar con este caso, hay que aclarar que Plainfield no fue un escenario de un monstruo caído del cielo que de repente ya nació siendo un monstruo, sino un marco donde un duelo enfermizo, una educación moral muy punitiva y un aislamiento extremo se trenzaron hasta romper todas las fronteras. Entenderlo no justifica nada, pero sí explica cómo se llegó a ese abismo, que es muy importante para que sepamos reconocer el camino antes de que alguien vuelva a recorrerlo y así darnos cuenta. Las víctimas deben ocupar pues, un lugar central en el cierre de este caso. Mary Hogan y Bernice Gordon no fueron símbolos, no fueron piezas de una leyenda, fueron mujeres con voz, con oficio, con presencia en la comunidad y la violencia que les arrancó su vida y la profanación que las convirtió en cosas es quizá una de las partes, diría, más devastadoras de este caso. También conviene desactivar un poco el mito. Ed Gein no fue el arquetipo de psicópata carismático, no fue el genio del mal que a veces nos cuentan o que vemos en las películas. Este matiz es importante, porque si buscamos solamente monstruos brillantes, no nos vamos a dar cuenta de que el vecino silencioso, pues bueno, también se puede estar apagando por dentro. No solamente ese psicópata brillante es el único que puede convertirse en un criminal. Gracias por llegar hasta aquí y ahora te pregunto, antes de terminar, ¿crees que habría cambiado algo si alguien hubiera entrado en esa casa, no como policía, sino como red de apoyo, cuando todavía las puertas aún podían abrirse sin necesidad de linternas, precintos o una orden judicial?